Como habíamos dicho en la 30ª clase, en esta 31ª clase, vamos a intentar poner un poco de orden en todo esto de las diátesis, las voces, la morfología activa, la media, medio pasiva, qué es todo esto y cómo se trabaja una vez que nos encontramos con algo de esto, ¿no? Entonces, vamos a ver. Explicaremos el procedimiento bastante sistemático de la traducción de verbos con morfología media. También tenemos que explicar cuál es la diferencia entre todo esto de morfología, diátesis, voz, etc. Para ello explicaremos también la diferencia entre morfología, voz y diátesis, que frecuentemente aparecen con un terrible totum revolutum ante el cual no se sabe bien cómo actuar. Es decir, lo que yo decía, y esto lo reconozco que me pasaba a mí cuando estaba en secundaria, ¿no? Cuando estaba en bachillerato, que, bueno, más o menos nos habían explicado la voz media, no sé qué, las desinencias activas, las desinencias medias, y si aparecía un verbo en voz activa, pues estaba claro que se traducía por voz activa. Pero si aparecía un verbo con desinencias medias, decías, esto es deponente, esto es voz media real, y por tanto hay que identificar uno de los valores, o es voz pasiva, ¿qué es esto, no? Entonces, una vez que entendamos qué es lo que tenemos que hacer, más o menos, va a ser bastante claro. Entonces, por eso vamos a ver primero la diferencia entre morfología y voz y diátesis. Y luego vamos a ver la sintaxis de la diátesis pasiva, la sintaxis de la diátesis media, es lo que vimos en la clase anterior. Vamos a ver, por tanto, cómo se expresa el complemento agente de la diátesis pasiva, y luego vamos a ver el procedimiento, el famoso diagrama de flujo, para saber cómo traducir un verbo en voz medio pasiva. ¿Vale? Entonces, vamos primero a intentar esclarecer cuál es esta diferencia entre morfología, voz, diátesis. Antes de empezar, aclaremos de una vez por todas el lío terminológico ante el que nos encontramos. El principal conflicto, o al menos en mi opinión, reside en la distinción entre voz y diátesis. Así que empecemos por ahí, ¿vale? Entonces, primero, voz y diátesis. Porque, bueno, vosotros de lengua española, de inglés, de de cualquier otra lengua que hayáis estudiado, posiblemente solo os hayan hablado de voz y la palabra diátesis es la primera vez que aparece en vuestra vida. Y si ya conocéis esta palabra por alguna razón, pues probablemente os hayan dicho que es un sinónimo de voz. Pero vamos a ver que no es exactamente así, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Como ya hemos adelantado, en griego antiguo existen tres diátesis. En griego antiguo existen tres diátesis, la activa, la media y la pasiva. Sin embargo, solo existen dos voces, la activa y la medio pasiva, ¿vale? Entonces, voz activa, voz medio pasiva. Solo dos voces, pero tres diátesis, ¿vale? Entonces, esto vemos que hay un conflicto, ¿vale? La correspondencia entre las tres diátesis y las dos voces es necesariamente asimétrica. Es decir, si tenemos tres diátesis, pero solo tenemos dos voces, ¿cómo se reparte esto, no? Por lo que no podemos usar los conceptos intercambiablemente, lógicamente. El problema comienza con la terminología a la que solemos estar acostumbrados, pues en español y en otras lenguas que solemos aprender, sí se da una razonable simetría. Por lo general en español, la voz activa expresa la diátesis activa, la voz pasiva expresa la diátesis pasiva y se supone que en español no hay voz media, ¿no? Entonces, pues no hay problema. Por tanto, solo se usa el concepto de voz para referirnos a todo. Vamos a subir un poquito. De forma más o menos estricta, lo correcto sería hablar de que voz, o sea, cuando hablamos de voz, realmente nos estamos refiriendo a la morfología. Mientras que diátesis nos estamos refiriendo a la sintaxis y a la semántica, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Por eso hablamos de voz medio pasiva y de desinencias medio pasivas. Es decir, al fin y al cabo, cuando estamos hablando de voz, estamos hablando de morfología. Y cuando hablamos de morfología, estamos hablando de desinencias. Es decir, la serie de desinencias medias, que conocemos desde muy al principio del curso, o que realmente, y ya lo habíamos adelantado en esa clase hace ya mucho tiempo, habíamos dicho, bueno, de momento vamos a llamar simplemente medio, pero podría decirse, o podríamos empezar a hablar de medio pasivo, ¿vale? Y vemos que en una sola palabra, medio pasiva, ¿vale? Pero de diátesis media y de diátesis pasiva. Entonces, vamos a ver. Efectivamente, la morfología medio pasiva puede expresar las dos diátesis, media y pasiva,
¿vale? Sobre la morfología propiamente pasiva hablaremos más adelante, ¿vale? Porque, como vamos a ver, por ejemplo, en el tema de auristo hay sufijos especiales para la voz pasiva propiamente, en fin, un lío, ¿no? Por eso todavía no lo estudiamos en detalle. En resumen, ¿vale? Esto, si todavía no has entendido muy bien de qué estamos hablando, a ver si con esto te puedes aclarar. En resumen, la morfología o voz activa expresa la diétesis activa. Ahí no hay problema porque es igual que en español, igual que en inglés, igual que en todas las lenguas que yo conozco. La morfología voz medio pasiva, sin embargo, expresa la diátesis bien media, bien pasiva. Bueno, como hablamos de voz medio pasiva, podemos hablar por conveniencia de voz media para la diátesis media y de voz pasiva para la diátesis pasiva. Es decir, técnicamente, estrictamente, debería ser voz medio pasiva. Con las dos raíces, no, medio pasiva, voz medio pasiva. Ahora, si decimos voz pasiva, realmente pues, podemos entender que nos estamos refiriendo a voz pasiva es igual a diátesis pasiva, voz media igual a diátesis media, ¿vale? Entonces, realmente el lío, no hay tanto lío, ¿vale? No hay tanto lío, simplemente podemos usar esas correspondencias, esos sinónimos, ¿vale? Ahora, vamos a ver, y bueno, esto si todavía no estás entendiendo muy bien de lo que estoy hablando, no te preocupes, vamos a continuar. Y venga, ahí, sintaxis de la diátesis pasiva o de la voz pasiva, ¿vale? Aunque la morfología medio pasiva puede expresar ambas diátesis en el indicativo del tema de presente con exactamente la misma forma verbal, por ejemplo, liomai, fuera de este modo y tema, la morfología puede complicarse algo más y la diátesis pasiva puede incluir sufijos específicos y otras particularidades que diferencian una forma media, por ejemplo, elisamen, de una pasiva elicen, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo tengo liomai, pues ahí estamos en el presente de indicativo. Entonces, liomai puede ser tanto voz media, diátesis media. Entonces, vamos a ponerlo más claro. Liomai. Tenemos aquí una desinencia media, o medio pasiva, ¿no? Tenemos una desinencia medio pasiva. Ahora, esta desinencia medio pasiva, esta voz medio pasiva, puede ser diátesis media o diátesis pasiva. Es decir, esto sería, liomai, pues sería yo me desato, ¿no? Sería reflexiva, por ejemplo, sin más contexto, pues podemos decir que es reflexiva, ¿no? Entonces yo me desato a mí mismo. Mientras que voz pasiva es yo soy desatado. ¿Vale? Entonces vemos que, lógicamente, son dos cosas diferentes, ¿vale? Pero se expresan con la misma forma, ¿vale? Morfológicamente es la misma forma. Esto puede ser, lógicamente necesitamos contexto para saber si es esto o si es esto, ¿vale? Entonces, liomai puede ser tanto esto como esto. Eso es, en este caso, que es presente de indicativo. Pero, por ejemplo, vemos aquí que elisamen, esto solo puede ser media, diátesis media, mientras que la pasiva sería elicen, ¿vale? Entonces vemos que son dos formas diferentes, ¿vale? En el tema de auristo, en este caso, ¿no? En el tema de auristo vemos este sufijo zen ahí, raro, que, bueno, ya explicaremos en su momento. ¿Vale? Entonces, por eso, de momento, nos quedamos con esto. Liomai puede ser, con mai puede ser tanto diátesis media como diátesis pasiva, tanto me desato como soy desatado. Tendremos que ver el contexto para saber cuándo es una cosa, cuándo es otra cosa, ¿vale? Eso es lo que significa este primer párrafo. Entonces, por esta razón, no entraremos aún en detalle sobre la diátesis pasiva, pero sí hemos de ir viendo la sintaxis básica y común a las oraciones pasivas, ¿vale? Casi todos los verbos transitivos tienen una forma activa que se opone a una pasiva. Por ejemplo, amo y soy amado, ¿no? Pues igual que en español, yo amo o yo soy amado. Voz activa, voz pasiva. Además, un mismo verbo con diátesis activa y su correspondiente pasiva puede tener diátesis media con cualquiera de los valores ya estudiados, cualquiera de estos tres valores, ¿no? Entonces,
bueno, amo y soy amado quizá no, pero por ejemplo, yo desato, entonces voz activa, yo me desato, voz media, y yo soy desatado, voz pasiva, ¿vale? Entonces, una cosa no quita la otra. Como sabemos, una oración pasiva no es más que una oración activa en la que se ha invertido el punto de vista de los roles del agente y del paciente. Por eso hablamos de sujeto-agente, sujeto-paciente, etc., ¿no? Respectivamente, sujeto, que por lo general lo expresamos en nominativo, y objeto directo, por lo general en acusativo, pero ya sabemos que algunas veces está en genitivo, cuando hablamos de complemento de régimen, etc. En la diátesis activa y complemento agente, tipo más genitivo, entonces, por ejemplo, yo soy amado por mis padres. Entonces, ese por mis padres es el complemento agente, ¿no? Soy amado por mis padres. Pero la voz activa es mis padres me aman. ¿Vale? Entonces vemos que la frase es la misma, simplemente que se invierte el punto de vista y por tanto también las relaciones, las funciones sintácticas, ¿no? Eso me imagino que lo sabemos de lengua española, de inglés, que también se estudia y de todo esto, ¿no? Y sujeto en nominativo en la diátesis pasiva. Por su propia naturaleza, las oraciones pasivas nunca pueden tener objeto directo. Eso también deberíais saberlo de lengua española, de inglés, etc., ¿no? Entonces, en cualquier caso, si no sabéis tampoco esto, pues vais al curso de sintaxis que, bueno, ahí lo explicamos más o menos, ¿no? Entonces, el complemento agente. Ya hemos mencionado el complemento agente de las oraciones en voz pasiva. Se expresa prototípicamente con hipo más genitivo. Entonces, igual que en español decimos yo soy amado por mis padres, ese por lo que sea, en griego es hipo más genitivo, ¿vale? Por lo general. Cuando es un ser animado, es decir, mis padres, o un animal, etc. Los dioses, todo eso. De lo contrario, lo más frecuente es que aparezca en dativo sin preposición, y en ese caso probablemente sea mejor analizarlo como un complemento circunstancial de causa. ¿Vale? Entonces, pues por ejemplo, la puerta es cerrada por el viento. Claro, el viento, pues parece que no es, claro, no es un ente animado, a menos que esté personificado o lo que sea, ¿no? Pero en principio no es un ente animado, por tanto, eso se expresaría en griego con dativo sin preposición y, claro, como no es un ente animado, pues parece mejor que sea un complemento circunstancial de causa. En fin, tampoco nos vamos a meter mucho ahí porque esto ya es una cuestión, como decimos otras veces, más semántica que sintáctica. También, pues, cada filólogo, cada lingüista piensa una cosa distinta. Realmente no tiene mayor interés, ¿no? Por supuesto, es frecuente que el complemento agente no aparezca, igual que en español, no siempre aparece el complemento agente. Esto puede ocurrir por diversas razones. Por ejemplo, se sabe por el contexto, por ejemplo, se ha mencionado anteriormente, o simplemente es obvio, es genérico, y en ese caso es mejor traducir por pasiva refleja. Y otra vez, si no sabes qué es esto de la pasiva refleja en español, pues clic aquí y te ves esa clase del curso de sintaxis español. Entonces, vamos a ver ahora el quid más importante de la cuestión. ¿Cómo traducir un verbo en voz medio pasiva? Es decir, con desinencias medio pasivas, con morfología medio pasiva, ¿vale? Un verbo en voz activa solo tendrá diátesis activa, ¿no? Ya hemos dicho que en la activa hay correspondencia. La no correspondencia está en la medio pasiva, que puede ser o media o pasiva, ¿vale? Por lo que no entraña dificultad, la dificultad vendrá cuando nos enfrentemos a un verbo en voz medio pasiva, al menos en el tema de presente, porque ya hemos dicho que, por ejemplo, en el tema de auristo, sí va a haber sufijos específicos para la voz pasiva que nos van a permitir saber claramente qué es voz pasiva. Pues puede ser diátesis media o pasiva. En el caso de que sea diátesis media, también habrá que identificar cuál de sus tres valores tenemos. Así pues, una vez que nos encontramos ante un verbo con morfología medio pasiva, con desinencias medio pasivas, hemos de seguir el siguiente diagrama de flujo con el que identificaremos los diversos escenarios, ¿vale? Entonces, podemos tener varios casos. Que una vez que identificamos un verbo con morfología medio pasiva, puede ser todo esto. Entonces, estamos ante un verbo de ponente medio, por tanto, ese es el escenario más fácil, ¿no? O es un verbo en voz pasiva, o se trata de un verbo en voz media, con diátesis media, ¿vale? Y en ese caso tendremos que averiguar qué valor tiene de los tres que ya conocemos, ¿vale? Esto es todo lo que puede aparecer, entonces vamos a ver el famoso diagrama de flujo, ¿vale? Esto yo sé que es un poco friki, pero creo que se entiende bastante, ¿no?
Entonces, vamos a ir viendo qué tenemos que hacer. Verbo con morfología medio pasiva. Nos encontramos un verbo con morfología medio pasiva, entonces puede ser todas esas cosas que acabamos de ver. Entonces tenemos que ir viendo, tenemos que ir siguiendo este diagrama para saber qué hacer con ese verbo. Básicamente, qué hacer, cómo analizarlo, cómo traducirlo. ¿Vale? Entonces, empezamos por aquí. Nos encontramos un verbo con morfología medio pasiva. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿en el diccionario está enunciado en voz media? Si sí está enunciado en voz media en el diccionario, por ejemplo, bulomai, erjomai, no aparece bulo, no aparece erjo, sino que aparece directamente en voz media. Entonces, si sí, es un verbo deponente, por tanto, traducir como venga en el diccionario. Pues ya está, no hay mayor dificultad. En el diccionario no está enunciado en voz media, entonces seguimos. Tenemos que ver, ¿hay un complemento agente de causa o el sujeto es claramente paciente? Si sí, es un verbo en voz pasiva, tenemos que traducir como si, en voz pasiva, básicamente, ¿no? Ahora, que no se cumple ninguna de estos requisitos, pues llegamos a que es un verbo en voz media, ¿vale? Y ahora, una vez que identificamos que es un verbo en voz media, puede ser uno de estos tres significados, uno de estos tres valores. Que sea reflexivo, que tiene dos significados diferentes entre la activa y la media, o que tenga este matiz de interés, ¿no? Es decir, por ejemplo, reflexivo, luomai, lavarse a uno mismo. Dos significados, ya habíamos visto, por ejemplo, fobeo, asustar, fogumai, temer. Interés, por ejemplo, politeuo, que es simplemente ser ciudadano en general, mientras que politeuomai es ser ciudadano activamente, ¿vale? Entonces, pues ese matiz de interés. Entonces, este es uno de los típicos ejemplos que se pone para entender esto, ¿no? Hoi christianoi epiges diatribusin allen urano politeuontai. Es decir, los cristianos sobre la tierra diatribusin, pues simplemente están, ¿no? Pues pasan el tiempo, ¿no? Mientras que en el cielo son ciudadanos activamente, ¿no? Claro, son cristianos, no están con Dios, están pues todas esas cosas, ¿no? Entonces, vemos ahí la diferencia, son ciudadanos activamente en el cielo, ¿no? Ya una vez que han muerto. Vale, entonces, vemos aquí también algunas notas, vamos a decir, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que, claro, hay cosas que, vamos a decir así, que se solapan o que parece que se solapan, ¿no? Entonces vamos a ver. Primero, tenemos aquí que en español, y esto es una cosa del español, no del griego, ¿vale? Tenemos aquí que habíamos hablado de la pasiva refleja, ¿no? Que es, por ejemplo, se y el verbo en voz activa, ¿no? Entonces, por ejemplo, se arroja el ancla. Eso es pasiva refleja. Esto realmente lo que quiere decir no es que el ancla se arroja a sí misma. Un ancla no puede arrojarse. Un ancla no tiene voluntad, no tiene ese poder de arrojarse a sí misma. Eso quiere decir, se arroja el ancla es arrojada, ¿vale? Entonces, se arroja el ancla es voz pasiva. Simplemente que en español lo hemos traducido por pasiva refleja, ¿vale? Se arroja el ancla. Mientras que el buzo se arroja, y vemos que aparentemente es lo mismo, ¿no? Se arroja, pero se arroja el ancla, es voz pasiva, el ancla es arrojada, mientras que el buzo se arroja a sí mismo, es este valor reflexivo, ¿vale? El buzo sí tiene ese poder de arrojarse a sí mismo, ¿vale? Entonces, vemos esa diferencia y vemos que aunque en español aparentemente sea lo mismo, pero no, porque esto es voz pasiva, mientras que esto es voz media reflexiva. ¿Vale? Entonces, esa es la primera precaución que tenemos que tener de que lo que en español parece ser lo mismo, realmente no lo es. Uno es voz pasiva, otro es reflexivo. Y luego, otra cuestión. Bueno, vamos a subir un poquito más ya para tenerlo ahí. Otra cuestión. Tenemos aquí, reflexivo, interés. Por ejemplo, liomai tus hippus. Eso es liomai con este valor de interés, ¿vale? Entonces, lavo mis caballos. Luo
tus hippus, lavo los caballos. ¿Vale? Entonces vemos que solo hay una diferencia entre la morfología, la voz, ¿no? Entonces, luomai tus hippus, ese es este valor de interés. Mientras que luo tus hippus es voz activa normal. Entonces, vemos que la diferencia la podemos traducir como lavo mis caballos. Claro, al fin y al cabo, no es lo mismo que yo lavo los caballos de otros, que bueno, que ni me van ni me vienen, que lavar mis propios caballos. Eso es en mi interés, ¿vale? Entonces, en este caso, vemos que lo podemos traducir, lo podemos marcar mediante este posesivo, ese matiz de interés, que es más o menos lo mismo que, por ejemplo, en inglés dicen eat your cereal, es decir, y esto literalmente sería cómete tus cereales. Pero claro, en español no decimos cómete tus cereales, sería cómete los cereales, ¿no? Con este cómete, con este valor de interés, con este dativo, ¿no? ¿Vale? Entonces, cuidado, porque algunas veces no puede verse de forma, o puede no verse de forma clara, la diferencia entre el reflexivo y el valor de interés, ¿vale? Porque, por ejemplo, habíamos visto, eat your cereal, esto es, parece que este cómete, parece que es reflexivo, pero realmente es interés, porque en inglés vemos que no hay reflexivo, sino que es este interés con este posesivo, ¿vale? Entonces, si más o menos podemos entender esto, podemos entender los ejemplos, principalmente estos dos que están en griego y en español, ¿no? La diferencia entre luomai tus hippus, lavo mis caballos, matiz de interés, ojo, no reflexivo, y luo tus hippus, lavo los caballos. Caballos cualquiera, ¿no? Que ya hemos hablado de ellos, pero que no son míos, yo no tengo especial interés en esos caballos, pues, vale. Entonces vemos la diferencia luomai, luo. Bien, pues nada, este es el famoso diagrama de flujo. Sería bueno que ahora en las prácticas, que vamos a hacer bastantes, lo intentemos usar, ¿vale? O sea, nosotros ahora cuando estemos haciendo las frases en la pantalla y todo eso, pues yo no puedo estar consultando el diagrama porque, bueno, sería un rollo, además no cabría, etcétera, ¿no? Pero antes de corregir las frases, mientras tú las haces individualmente, sería bueno que fueras siguiendo este diagrama, ¿vale? Para que veas cómo funciona, cuál es el razonamiento que hay que seguir, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, con esto terminamos la teoría de este módulo y estamos en disposición de practicar con análisis y traducción de frases para ejercitarnos en los contenidos recién aprendidos sobre la voz media y especialmente la diátesis media, pero también la pasiva. Así que nos vamos a la página principal del módulo y vamos a analizar y a traducir. Muchas gracias por ver este vídeo, por ver esta clase, por ver esta lección. Espero que te haya servido, espero que hayas aprendido, espero que hayas entendido todo esto que hemos estado explicando, practicando, etc. Lo que acabas de ver es un contenido gratuito del curso completo de griego antiguo desde cero en academialatin.com. Si vas a academialatin.com/griego antiguo, tienes el curso con todas las lecciones publicadas, con todas las traducciones publicadas, desde, como digo, cero hasta el nivel de bachillerato, selectividad y todo eso. Así pues, no me enrollo más. Si necesitas un poquito más para seguir aprendiendo, a probar griego, entonces ya sabes, lo tuyo es academialatin.com/griego antiguo.